Bueno, nosotros vamos a abordar un tema bastante sensible quizá para muchos y muy necesario para otros. Vamos a conversar sobre los niños sin reglas y tampoco ni límites y el rol de la autoridad parental. Para ello está con nosotros el abogado y especialista Omar García, de igual forma nuestra especialista en psicología, la doctora Nicole Tijerino Mendoza. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Qué grato que nos acompañen nuevamente también para conversar este tema. A veces decimos sensible porque no nacemos aprendidos para ser papá, pero sí tenemos una responsabilidad también ante la ley, ante la sociedad, pero también algo moral. Vamos a empezar desde el punto de vista de la psicología, doctora. ¿Por qué hay niños que traspasan esos límites o quizás a veces ni entienden que hay límites en la vida? Bienvenida. Buenos días, doctores. Buenos Un días. gusto compartir Gracias. con usted este espacio. Mire, Odili, lo que pasa es lo siguiente. Usted dice, ¿por qué hay niños que traspasan los límites? La respuesta sería, porque los padres muchas veces no les establecen de manera clara, sencilla, corta a los niños esas reglas y esos límites que todo niño y toda niña debe de seguir. Cuando usted como padre o como madre de familia no le dice a su niño desde tempranas edades cómo se debe de comportar, cuáles son los sí y cuáles son los no, entonces el niño va a ir a la deriva, va a traspasar esos límites como usted muy bien está preguntando. Pero si se lo hacemos de manera responsable y le vamos diciendo acorde a su edad, obviamente, cómo se va a comportar en casa, en la escuela, en un centro de compra o donde vayamos, entonces el niño va a tener claro cómo va a ser su disciplina. Un niño sin reglas, un niño sin límite, probablemente va a ser un niño que va a tener baja tolerancia a la frustración, aquellos niños que comúnmente escuchamos decir, qué mal educado, qué mal criado, es que no me hace caso, pero pregúntese usted papá, pregúntese usted mamá, ¿cómo he tratado de educar a mi hijo? A veces responsabilizamos al niño y no es el niño el responsable, somos nosotros los adultos. Ni siquiera sabe que hay límites a veces. Es que si no se lo decimos, el niño no lo va a saber. Entonces, muchas veces también, y me lo dicen en consulta, él tiene que suponer, doctora, que se tiene que comportar bien. No, señora, no, señor, no me le deje eso al niño ni al adolescente. Tiene que escucharlo del padre de familia. Dígame usted, a ver, un niño que se levanta a las 10 de la mañana, es que es un haragán, se levanta a las 10 porque está de vacaciones. Entonces dígale a usted cuáles van a ser los horarios para que se levante, para que almuerce, para que lleve todo su rol de actividades y su rutina diaria. Correcto, doctor. Bienvenido también nuevamente. Y ahí cómo entra en juego la autoridad parental, porque también tiene un poquito que ver en relación a qué tanto le permitimos un padre cuando son padres separados y qué tanto le permite uno y qué tanto le permite el otro. Bienvenido. Sí, gracias siempre por la invitación. Bueno, la ley la norma es fundamental. El artículo 267 del Código de la Familia habla sobre el conjunto de derechos y obligaciones que ejercen los padres hacia los hijos en dos aspectos muy importantes. Uno, en la administración de los recursos, de los bienes que pueda tener un niño, una niña o un adolescente, y también lo que tiene que ver lo que es la representación legal. Y cuando hablo de representación legal, hablo de que los padres son los tutores, son los que guían. Y el artículo 274 habla de las obligaciones que tiene papá y mamá con el fin de poder educar, proteger, suministrar alimentos y también educar. El artículo 280 habla en la parte final en donde no podemos corregir al niño a través del maltrato físico o trato humillante. Sin embargo, ellos deben ser el ejemplo, el modelo a seguir como lo establece la ley. Y además el artículo 268 habla de que los hijos tienen que tener tareas específicas que los padres deben orientarles. Porque un niño sin regla y sin límite, como decía la doctora, es un niño de que lo estamos tratando de una manera diferente, lo estamos también educando de una manera que no debe ser la correcta y por lo tanto es una responsabilidad de los padres. Ahora bien, aquí entra en juego también lo que es la parte de que los abuelos y las abuelas
permiten muchas veces, son los que se quedan en el hogar con los niños porque papá y mamá van a trabajar, o es posible también de que ha emigrado el papá hacia Estados Unidos o otro país y por lo tanto la mamá es la que está en ese momento criando al niño. Entonces las abuelitas tienen un rol muy importante de acompañar, de poder proteger, pero nada más de orientar. No es la responsabilidad de la abuelita o abuelito estar criando a los niños. Entonces es un rol principal que la ley lo establece para papá y mamá. En este sentido, tenemos que ser responsables, papá y mamá, de esta protección, de este seguimiento, porque son lo que establece la ley. De manera que la autoridad parental es una cosa, cuidado y crianza es otra. Son dos cosas muy... es decir, la autoridad parental va sumergido, que es el conjunto de derechos y obligaciones, pero también ejercemos el cuidado y crianza. Todo va, y de igual forma lo que es la relación o régimen de comunicación, en donde papá, cuando ya no está en el hogar, se tiene que relacionar con él. Todo es, como dicen, un conjunto, es un conjunto de derechos y obligaciones. En el cuidado de crianza tiene que ir también la parte de que decía la doctora, la educación, cómo van los niños a desarrollarse, cuándo se le deben de poner límites. ¿Qué sucede si ese papá o mamá que tiene el cuidado de crianza y la autoridad parental de ese menor está faltando a esas obligaciones y al derecho a ser educado de ese menor? Porque hablemos desde ese punto de vista. ¿Qué sucede si dicen, no, es que él va a hacer lo que yo diga y yo le voy a dar su libertad, y viene el otro papá y entran en esa situación? Bueno, pasa que cuando existe una separación, una disolución del vínculo matrimonial, una relación de hecho estable también, es posible de que la mamá permita al niño hacer lo que él desee. Sin embargo, la figura paterna dentro del rol de la familia es fundamental. Muchas veces el niño o la niña escucha un poco más porque es un poco más fuerte el papá y le dice con una voz fuerte, deje de hacer X cosas, y el niño lo hace y la mamá no, ay, déjalo, pobrecito, dale la tabla, entonces permite un montón de cosas. Sin embargo, las abuelitas aquí donde le restan autoridad a la mamá o al papá, y de igual forma a veces la madre dice, bueno, es que tu papá no está con nosotros, por lo tanto usted tiene que hacer caso a lo que yo le oriente, lo que yo le diga. Entonces esas cosas se tienen que conversar, se tienen que dialogar. No es posible de que la mamá dé una orientación y el papá desautorice a la mamá de esa normativa, porque ya hay patrones de conducta en donde el papá o la mamá principalmente es la que ha venido criando, la que ha venido acompañando y la que ha sido responsable de cuidar y velar por los intereses de la niña o del niño o de la familia en sí. Y el papá se fue en algún momento, y entonces cuando se llega a dar el régimen de comunicación y visita, entonces cuando el papá desautoriza a la mamá, y entonces hay que tener mucho cuidado porque el niño o la niña tiende a confundirse en este sentido de asignar estas orientaciones o actividades en específico. ¿Qué sucede, doctora? Dos escenarios. Uno es cuando el niño dice, mi papá me dijo que yo podía hacer esto y esto y esto porque no viven juntos, y entonces la mamá, pues no lo vas a hacer, sí, debería llamar o no al papá para consultar eso. Uno. Dos, ¿y qué sucede cuando el papá o la mamá ya tienen una nueva familia? Hay reglas en esa nueva familia que el niño debe seguir, entonces, ¿ahí cómo poder hacer? Porque él trae sus reglas de su casa y también trae sus reglas y límites que debe respetar en esa nueva familia. Siempre hemos explicado, Odilí, que si hay una separación, es separación como pareja y nunca separación como padres. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de unificar modelos de crianza. Si entre los padres no se ha unificado ese modelo de crianza, el niño no va a saber a qué modelo él se va a inclinar. Y probablemente se nos va a inclinar al modelo más complaciente, al modelo más condescendiente, aquella persona que le permite la tablet, que no tiene horarios para estar con el celular, por ejemplo, y cuando ya comenzamos a decirle, deténgase, usted necesita tener tiempo, ese es el malo o esa es la mala. Entonces, respondiendo a su pregunta, debe de haber comunicación sí o sí entre los padres de familia, aunque no querramos, pero son padres de familia. Entonces,
Muchas veces nos confundimos y decimos, yo no la quiero ver a esa mujer o yo no quiero ver a ese hombre, pero tienen algo en común, algo lindo, para como toda les la vida, explico. doctora. Sí, se los explico en las consultas, pero ustedes tienen algo lindo y así como dice usted, para toda la vida, quieran o no, tienen que practicar una comunicación asertiva porque tienen algo lindo que es este niño, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces perdemos la lógica. ¿Y quiénes son los más afectados? Los niños. El adulto no, pero es el niño. Porque el niño está viendo ahí esas luchas de poderes. ¿Quién puede más? O mi papá o mi mamá. Entonces yo me voy a inclinar a mi papá, porque mi papá lindo, solo lo miro el fin de semana y me lleva a comer, me lleva al parque. No hay límites, no hay reglas. Llega a casa donde mamá, póngase la ropa, quítese esas chinelas. Ay, mi mamá, mejor me quisiera quedar donde mi papá. Es que yo ya quiero vivir con mi papá, ¿verdad? Sí. Entonces, el niño no es el responsable. Somos nosotros los adultos que no nos hemos podido poner de acuerdo con ese modelo de crianza. Sí, ahora, cuando ya llega a esa nueva familia, o si el papá o la mamá tienen una nueva familia, ¿cómo combinar ese modelo de crianza viene de su casa habitual a... Mire, la familia es reconstruida, me está hablando de una familia reconstruida. Las familias reconstruidas obviamente van a tener su propia dinámica. El niño va a una nueva dinámica, obviamente se va a ajustar a las reglas que hay en ese hogar. No puede llegar el niño y decir, no, como yo tengo estas reglas allá en la casa, yo las traigo aquí y yo las voy a imponer. No es así, pero se las tenemos que decir con amor, con paciencia, con ternura, utilizando los términos adecuados, sin imponerla. Nos podemos sentar con el niño y la niña y explicarle, mira mi amor, las reglas de esta casa son esta y esta, y el niño te lo va a saber comprender. Pero si nosotros llegamos, está, por ejemplo, el padrastro o la madrastra, aquí se hace lo que yo digo y tienes que comer esto, y tal vez al niño no le guste. Entonces tenemos que buscar las cosas idóneas y las palabras idóneas para que nuestros niños se sientan bien. Y no es que estamos dejando que nuestros niños sean emperadores. Yo no quiero que eso se me malinterprete. Entonces, ¿qué? ¿No estamos formando, no estamos educando? No, tenemos que saber qué cosas le gusta al niño también, qué cosas no. Y si mamá puede hacer alguna diferencia, pues lo podemos hacer. Correcto. Hay que negociar con nuestros niños. Es muy importante la negociación. Vamos a leer mensajes que nos hacen llegar a través de Facebook y si se les permite todo en un niño, ¿podría desarrollar el trastorno negativista desafiante? Bueno, cuando no hay reglas, cuando no hay límite, obviamente que hay la tendencia a ser muy oposicionista. Yo no voy a hacer eso, yo no lo quiero hacer, a mí eso no me gusta, y obviamente que te reten, ¿verdad? Pero no es una regla tampoco, obviamente, que si no tenemos los límites, vamos creando niños sin disciplina, sin orden, sin dirección. Por eso es importante las reglas, los límites, acorde a la edad, y sencillitos y cortos. Correcto. Otra persona nos dice, muy buenos días, les escribo porque estoy preocupada por mi hijo de 10 años. He intentado hablar con él para que se porte bien en clase, pero me cuesta mucho que me obedezca. Es un niño muy activo, habla demasiado y a veces, en lugar de hacerme caso, me responde con gritos. También noto que solo se tranquiliza si tiene teléfono con internet a su lado, lo cual me preocupa porque siento que cada día depende más de eso. Me gustaría que me orientaran sobre cómo puedo ponerle límites adecuados, ayudarlo a controlar su conducta y que aprenda a obedecer sin necesidad de recurrir a un dispositivo. Ay, Odili, los límites primeramente se las tiene que poner ella como madre de familia, porque si ella no le ha puesto a su niño como ejemplo, el doctor lo decía, la educación con el ejemplo, y es lo que psicólogos y psicólogas siempre estamos explicando, crianza respetuosa, crianza positiva, ¿ok? ¿Y qué significan esos dos términos? Educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes con nuestro ejemplo. Si el niño está viendo que mamá tiene el teléfono en la mano y que llega, papi, papi, mami, mami, quiero hablar, espérate, y entonces yo estoy con el teléfono, ¿qué es lo que va a hacer el niño? Una reproducción de patrón, ¿ok? Ojo a esto, usted le tiene que explicar cuánto tiempo va a usar el celular. ¿Por qué no es conveniente que usted tenga más de 1 hora? Es lo que nosotros recomendamos, 1 hora de dispositivos tecnológicos. ¿Qué pasa con usted? Si usted se pasa, valga la repetición del término, 2 horas, 3, 4 o más, ¿cuáles van a ser sus afectaciones? Pero no es el niño, es la madre y el padre quien se lo tiene que decir. Correcto. Recomendaciones finales, doctor, también usted, doctora, en relación a este tema. ¿Podría perderse esa autoridad parental, ese cuidado de crianza de ese menor
de no llevarlo a que entienda un poco y a corregir esas conductas que primero el papá o la mamá deben corregirlas para luego transmitírselas al niño. Sí, cuando existe este tipo de acciones en donde la mamá no corrige al niño, no le permite ir a, por ejemplo, a clase, no lo está educando de la forma, de manera que no está tomando los alimentos necesarios en el tiempo correspondiente, entonces si el papá es una persona muy responsable, al final puede iniciar un proceso legal de una modificación de sentencia en cuanto al cuidado y crianza y lo puede ejercer él. Pero hay que tener muchas pruebas, mucha documentación, tiene que tener testificales y también cuando el niño llega a la casa de él y le dice de que la mamá no le da de comer y que lo deja o que la mamá tiene un comportamiento no apropiado, entonces este tipo de acciones son las que se pueden suspender la autoridad parental de acuerdo al artículo 294 y lo que podemos indicar es de que siempre, como decía la doctora, hay que asignarles tareas y eso lo permite la ley, en donde de acuerdo a su capacidad, dependiendo a su edad, podemos ponerlo a él a lavar los platos, sí, a hacer algunas actividades que lo incorporen como familia y también el papá o la mamá o quien tenga el cuidado y crianza tiene que ser un ejemplo, un modelo a seguir, porque nosotros perdemos este tipo de autoridad cuando los hijos ven un mal ejemplo en nosotros como padres. Correcto, doctora. Siempre es importante establecer las reglas, los límites cortos, claros, sencillos, acorde a la edad de nuestros niños. Un niño sin estas reglas y sin esos límites va a la deriva. Es un niño que probablemente va a tener problemas conductuales, problemas en la disciplina, baja tolerancia a la frustración, problemas de autoestima, un niño que quizás se va a comportar de una manera inadecuada y después consideramos que son ellos los responsables y los responsables somos los adultos. Gracias, mi doctora. Gracias, doctor, también por acompañarnos. Ahí tenemos los números de teléfono en pantalla si quiere hacerle alguna consulta, tanto al doctor Omar García, abogado, como a nuestra especialista en psicología, la doctora Nicole Tijerino Mendoza. Vamos de inmediato a una breve pausa. Enseguida regresamos con más aquí en Acción 10 en la mañana.